Ya. Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, habíamos visto la ecuación de Hassen y Williams, donde acá, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio, tienes el caudal, coeficiente C, tienes la pérdida unitaria por metro de tubería, que es este valor de J o S, está en algunos textos, pero es pérdida, ¿no? Es la pendiente en realidad. Porque ustedes tienen que acordarse que en la época, esto es de 1900, imagínate, hace más de 117 años atrás, o sea, imagínense, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, no, nada, imagínense qué investigadores eh, tan respetables eran en esa época, ¿no? O sea, gente que investigaba de verdad. Entonces, lo que se utilizaba para el cálculo y diseño de las tuberías era esta ecuación que se podría interpretar esta J como pendiente. Entonces, podíamos resolver los ejercicios de forma gráfica, ¿no? Entonces, esta es una pendiente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si tú mantienes un diámetro constante y una C, vas a tener una pendiente debido a un caudal, vas a tener una pendiente constante, ¿no? Y ustedes saben que en esos entonces lo que se hacía era, se trabajaba con un plano topográfico, como siempre, ¿no? Y en el plano topográfico tú puedes manejar una recta, ¿no? Entonces, con la recta era que se hacían los diseños. ¿Está claro, jóvenes? Y ya hemos visto también un ejercicio, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo entonces, vamos a ir viendo, bueno, con eso habríamos visto las pérdidas por, aquí está, por ejemplo, las pérdidas, la pendiente, ¿no? El H sub F por la longitud. ¿Sí? Entonces, tienen que ver eso, ¿no? De la pérdida de carga por metro, la longitud en tubería, ¿no? Tienes el coeficiente de Hassen y Williams, que es del material, y la antigüedad de la tubería, ¿no? En esta tabla uno agarra y mira, ahí está la fuente, el manual de hidráulica del profesor Acevedo Neto, ¿no? Entonces, tenemos esos datos. Vamos a ir viendo las cargas localizadas, por ejemplo, donde tienes el factor. Ahora, esto ya es con referencia, jóvenes, a los accesorios, ¿no? O sea, hasta ahorita estábamos viendo las pérdidas, a ver, vamos a ver acá, hasta ahora, hasta la anterior clase, este tipo de pérdidas que son producidas por longitud de tubería, ya sea en Hassen y Williams o ya sea en Darcy, ¿sí? O también esos otros métodos que habíamos visto. Vamos a recordarles. Aquí está, tienes la ecuación de Colebrook, tienes la ecuación de Jain para tuberías un poco rugosas y también habíamos visto la ecuación de Carmi-Plant, ¿no? Entonces, tienes estas ecuaciones también, pero la más utilizada es la de Colebrook con Darcy y tienes la ecuación de Hassen y Williams para poder encontrar. O sea, Colebrook es para encontrar el valor de F, ¿no? Porque aquí F es el problema, ¿no? Dice, cuando tenemos flujos turbulentos podemos utilizar la ecuación de Karman, ¿no? Entonces aquí tienes una tubería, para tuberías lisas te está dando un valor. Esta es la ecuación que nosotros utilizamos de Colebrook para tuberías intermedias y para rugosas tenemos esta de acá, que es la de Jain, ¿no? Entonces, en el programa, en el CIPECAD o en el EPANET, utilizan esta ecuación de Colebrook y mediante la ecuación, el término de H sub F de Darcy, ¿no? Darcy te propone un H sub F en función de F. Y para F, los investigadores han creado muchas ecuaciones, ¿no? Aquí tienes tres.
En cambio, en la ecuación de Hassen y William, tienes esta ecuación que se han creado dos investigadores, ingeniero hidráulico e ingeniero civil, que te dan la ecuación de esta ecuación sencilla con una pendiente y el valor de C. C, por ejemplo, es el valor de C de Hassen y William. Aquí está, C de Hassen y William, para acero, para diversas tuberías. Y también tenemos que ver la tubería en el tiempo. ¿Sí? La tubería en el tiempo tiende a envejecer. Y si tiende a envejecer, va a cambiar su valor de C. Por eso que aquí no tienes ningún otro autor, no solamente es Hassen y William, y tenemos eso, ¿no? Ahora las otras pérdidas, estas son pérdidas con respecto a la longitud de tubería. Ahora vamos a ver lo que son las pérdidas con respecto a los accesorios. Con respecto a los accesorios, jóvenes, tenemos diferentes pérdidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes valores de K en realidad. Estos son coeficientes de pérdida de carga singular adimensional, ¿sí? Entonces, estas son pérdidas localizadas, ¿no? Entonces tendríamos que ir viendo. Vamos a ver acá, tenemos, fíjate, piezas de accesorios para acá. Si yo tengo, digamos, un macromedidor, que vendría este controlador de caudal, una compuerta abierta, una entrada normal a tubo, una reducción, una T, fíjate, una válvula de ángulo abierto, fíjate, 5, el valor de K. Aquí 2 puntos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo una válvula, por ejemplo, de compuerta abierta, digamos, o una válvula globo, fíjate, la válvula globo dice que es 10 el valor de K. Entonces, esas llaves globos, por ejemplo, son las llaves que tienen ustedes al ingreso de sus medidores. En el ingreso de sus medidores tienen esta llave globo, que se llama, ¿no? Entonces tú vienes acá y dices, ¿cuánto va a ser la pérdida en ese accesorio? Aquí colocas 10 y seguramente ya has calculado un diámetro y con ese diámetro te va a dar una velocidad y esta velocidad elevado al cuadrado por 2G por K, ¿no? No sé si han comprendido, jóvenes, esto es la pérdida por accesorios. A ver, jovencitos. A ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta? A ver qué dice. Sí, ahí está claro. ¿Cómo? Está muy bien, jóvenes, ¿ya? Esta es una forma de calcular, ¿sí? Ahora, pero jóvenes, yo les comento que también existe otra fórmula, otra forma de hallar. Miren, no está acá. Pero ¿cuál es la otra forma? Es encontrar longitudes equivalentes, ¿sí? O sea, por decirte, hay otras tablas que están dentro del manual de hidráulica y utilizan algunos manuales que en vez de colocar aquí, decir eso, utilizar la ecuación de Hassen y William, si estás utilizando Hassen y William para el diseño. Y si estás utilizando Darcy, utilizas Darcy también. ¿Está claro? A ver, estamos bien. A ver, Diana. A ver, Diana, enciende tu cámara. Diana. A ver, Juan Carlos, Juan César Mamani también. A ver, enciendan y... ¿Han comprendido hasta acá? Dije, buenos días, está mal mi cámara, pero sí se entiende. Solo que en la última diapositiva su inter de usted estaba lento, que se escuchaba entrecortado. Ya, pero aunque esté lento, ¿han entendido? O sea, por eso les pregunto si entienden. O sea, ¿te has comprendido? Sí, es todo Bueno, claro.
Ya. Tú, Juan César Mamani. Inge, sí, de internet se ha ido de usted, Inge. No se escuchaba muy bien, pero se ha logrado entender. Ya. Bueno, bueno, en resumen entonces, a ver, como ustedes me dicen que entienden todo, o sea, yo en el examen les puedo decir, bueno, jóvenes, en vez de darles K, les doy longitud equivalente y listo, ¿no ves? O sea, eso es en conclusión, ¿ya? Bueno, entonces seguimos avanzando, ¿no? Entonces, qué bien que se haya entendido, Inge, disculpe. aunque no hay internet. Inge, Sí, ¿podría repetir lo sí, de la dime, longitud Belén. equivalente? Es que no, justo ese momento se empezó a entrecortar el audio. Ya, no, bueno, yo entiendo, está muy bien tu pregunta, pero digan, o sea, les doy el espacio, les digo, pregunten. Pues si nadie pregunta, o sea, sigo avanzando, ¿no ve? O sea, estoy pensando que todos están entendiendo, ¿no? Pero ya está muy bien, gracias por repetir la pregunta, ¿ya? Miren, así como hemos visto que para la ecuación de Darcy hay muchas formas para resolver, aquí está, fíjate, tienes en Darcy, porque esta es la ecuación de Darcy, tienes el valor de F. Pero F Darcy no la ha desarrollado, ha dicho que todo está en función de esta F. Y no estás representando la pantalla. Ah, ya. Ingeniero no está compartiendo su pantalla. Está muy, pero muy bien. Ya. Entonces, fíjense, estamos en la ecuación de Darcy, pero ustedes se acuerdan de memoria la ecuación de Darcy en su cabecita, ¿no? Que el h sub f está en función de f, la velocidad al cuadrado sobre 2g, y tienes también de dato el diámetro y la longitud, ¿no? Que es lo que básicamente requiere, ¿sí? Pero ahora, para este f existen muchas fórmulas de cálculo. Puedes utilizar la ecuación de Pratt, si es tubería lisa, puedes utilizar una tubería intermedia, que es la que se utiliza en los ordenadores, la ecuación de Colebrook, y puedes utilizar esta ecuación de Jain para tuberías rugosas, ¿sí? Hasta ahí está claro, o sea, este es el valor de F, 3 ecuaciones de F, ¿sí? Para encontrar el valor de F. Después tienes una ecuación, pero mira, todas calculan el valor de H sub F, porque si tú vas acá dice H sub F, está en función de la longitud. ¿Está bien? Bueno, uno de sus parámetros de diseño es la longitud. Si tú tienes diámetro y tienes caudal, está en función de la longitud en realidad el H sub F, ¿sí? Eso tienen que meterse en su cabeza. Ya, ahí tienen el valor de F. Ahora, la ecuación de Hassen y Williams, de igual manera, si tú reemplazas acá el J, es H sub F sobre L. Si tienes diámetro y tienes caudal, todo se reduce a encontrar una función, el valor de H sub F en función de la longitud. Acá está, ¿no ve? H sub F, ¿no ve? Todo en función de la... Entonces, cuando yo tengo pérdidas por accesorios, existe, de hecho, en la bibliografía van a encontrar que tienen el H sub F de las pérdidas por accesorios, va a estar en función de su longitud. Por ejemplo, acá, yo en vez de colocarles el factor de K, seguramente les voy a decir longitud equivalente de un controlador de caudal es 20 metros. Longitud equivalente en una T es 10 metros. Longitud en una válvula de globo es 60 metros, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Ahora sí ha entendido, señorita Belén? Disculpe, Inge, entonces si nos da una longitud equivalente, ¿tendríamos que poner en vez de K?
no en vez de Esa K. parte no he entendido. A ver, no te voy a dar la longitud equivalente a K, ¿no? O sea, te voy a decir, un codo vale 10 metros, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a encontrar el H sub F? Porque es lo que necesitas, encontrar la pérdida de carga. Para encontrar la pérdida de carga, señorita Belén, que le gusta mucho la Navidad, seguramente tus papás no te han puesto Natividad, pero te han puesto Belén, ¿no ven? Entonces, tienes estas ecuaciones, pues. Tienes esta ecuación de Hassen y William, aquí olvídate, es H sub F sobre L. Entonces aquí tienes L. Y encuentras el H sub F. ¿Está claro? Ahora sí yo creo que has entendido, Ay, ahora ¿no? sí, Inge, sí, ahora sí. Está bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el examen, por ejemplo? Yo les cambio, les puedo cambiar las papas por las yucas y listo, hasta ahí fueron, ¿no? Y se aplazan. Pero es porque no entienden bien el concepto, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes tengan muy claro el concepto. O sea, siempre les he dado el valor de K. ¿Por qué? Porque de repente es más sencillo, digamos, ¿no? Porque H sub F es K por velocidad cuadrada sobre 2G. Aquí tienes el valor de K. Pero también te podría dar en longitud equivalente. ¿Por qué? Porque está en la bibliografía. Si ustedes agarran y buscan bibliografía y encuentran, por lo menos para los accesorios, van a ver que en los manuales está el valor de K. ¿Sí? ¿Qué duda más tienen? A ver, qué consultita. Antes de ir viendo algunos, antes de seguir avanzando, a ver. Vamos a ir viendo entonces, fíjate, a ver. Acá teníamos bueno, aquí estamos viendo que la presión máxima, ¿sí? Estática más no debe ser mayor al 80% de la presión de trabajo, ¿no? Y esta presión de trabajo es dada por el fabricante, ¿no? Por ejemplo, en tuberías clase 9 tenemos, sería 70, dice la norma, pero en realidad es 72. 9 por 8 es 72, ¿no? Y así en tuberías tendríamos diferentes valores como presión máxima. A ver, ¿tiene alguna consulta hasta acá? A ver, veamos. O sea, ¿cuánto sería la presión máxima? Sería la pregunta. ¿Está claro, jóvenes? A ver, acá. Si yo te pregunto cuál es la presión máxima para el diseño, tú tienes que ir mirando de acuerdo a la tubería. Eso ya habíamos visto, ¿no? Ahora, vamos a ver esto, por ejemplo, ¿no? O sea, tendríamos que ir viendo cuál es la presión mínima que debe tener en cualquier parte de la aducción. Aquí te está dando un valor de 2, digamos, ¿no? 2 metros de columna de agua es un valor razonable en una línea de aducción, ¿sí? A ver, les voy a dar 5 minutitos para que encuentren la presión mínima. A ver, según ustedes, ¿cuánto sería la presión mínima? ¿Ya? Ya, a ver, entonces, ¿cuál sería para ustedes una presión mínima? Nada, ya va, entonces pasamos esto. ¿Ya? Vamos a ver, ahora nos tocaría, bueno, hasta acá hemos visto todo lo que es aducciones por gravedad. Ahora nos toca ver por bombeo, que básicamente, si nosotros vemos acá, bueno, no en esta figura de acá, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Ya? En esta figura de acá, es como si yo tuviese pues acá el tanque, diré el embalse en esta parte baja, y el tanque, la población acá arriba. ¿Ah? Entonces yo tengo que agarrar y vencer esta altura de carga, ¿sí? Acá, por ejemplo, en estos diseños nos ayuda la altura de carga por gravedad, ¿sí? En cambio, en los diseños por bombeo, tenemos que nosotros generar la altura que requiere el líquido para llegar a una planta de tratamiento, ¿no? Se denomina aducción por bombeo al conjunto de elementos estructurales, equipos, tuberías y accesorios que permiten el transporte de un volumen determinado de agua mediante bombeo, ¿no?
desde un punto de captación aguas abajo hasta la planta de tratamiento o tanque de almacenamiento o directamente, no, no está la red de distribución, a un tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar básicamente. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos nosotros, pues, el caudal de bombeo? Porque habíamos dicho, por ejemplo, a ver, vamos a ir acordándonos en estas diapositivas, ¿cuál es el caudal de diseño para una línea de aducción? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Dónde está Heidi? ¿Dónde está la María Laura? ¿Dónde están los estudiantes que siempre participan? Aquí. A ver. ¿Cuál es el caudal de diseño en una línea de aducción, jóvenes? Eso hemos visto en la clase. Les esté yendo mal. El caudal máximo diario, ¿sí? Sí, el caudal máximo diario. Ese es. Un caudal máximo diario. Entonces, este es el caudal de diseño. Entonces, si yo te digo calcule, tú tienes que verificar, tienes que calcular para este, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Pero esto siempre y cuando tú tengas, acá por ejemplo se ve claramente, ¿no? Aquí está el reservorio y acá abajo está la planta de tratamiento. En las líneas de aducción por bombeo es al revés. Aquí está el reservorio, aguas acá en cota inferior, y el tanque está acá arriba. Entonces, tenemos que ganar esta altura estática con algún elemento que nos ayude, ¿no? Con algún equipo, en este caso, con energía. Y puede ser una energía eléctrica, una energía solar, ya eso veamos, pero es una bomba. La bomba te va a levantar esta altura estática más el H sub F más el H sub F sub K, entonces más una presión mínima en el tanque. Entonces fíjate hasta dónde tienes que levantar la presión para llegar al tanque, ¿no? Entonces ese es el concepto en sí de líneas de aducción por bombeo, ¿sí? Después el resto es lo mismo, básicamente, ¿no? Vamos a ir viendo. Aquí está. Aquí tienes el diseño del caudal. Ahora, ¿cuál es mi caudal de diseño? El caudal de diseño, como es una bomba, la bomba no funciona 24 horas al día, ¿verdad, jóvenes? No funciona 24 horas al día, ¿no? ¿O funciona? A ver. No, No funciona, ¿no? No puede estar todo el día bombeando, no va a estar así, jovencitos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, jóvenes? Lo que ocurre es de que el agua no se bombea 24 horas al día, entonces lo que ocurre, pues, entonces, es que tenemos que ver cuántas horas del día va a bombear, ¿no? Por ejemplo, en ese mapa, o por ejemplo, nosotros tenemos que ir analizando. Así como nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuándo es el caudal? ¿Cuándo nosotros realizamos el consumo máximo diario? A ver, jóvenes. ¿Cuándo realizamos el caudal, el consumo máximo diario? A ver, en sus casas, ¿cuándo consumen el máximo caudal? En las mañanas, Inge, desde las 6:30 se podría decir hasta las 8 más o menos, porque ese es el horario en el que entran a trabajar algunas personas. Claro, el horario perfecto, señorita Denise, ¿no? O sea, aparte de que no se olviden el refrán, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces tú tienes que levantarte tempranito, pues, ¿no?
Entonces tienes que, y bueno, te levantas y te bañas y te aseas y de repente tienes un caudal punta, ¿no? Ese caudal se llama el caudal máximo horario, ¿no? Pero igual es en la luz. En la luz, ¿cuál sería el caudal, la hora pico? En las noches sería más o menos, Inge. Según mi punto de ¿Qué hora? vista, la mayoría llega de 7:30, 8 de la noche más o menos debe ser. A esas horas llegan del trabajo, la mayoría. Ya, entonces eso es verdad, ¿no? O sea, tenemos una demanda de energía eléctrica de 7 de la noche, 8, como dice la señorita Denise, de 7 hasta las 9 de la noche, es igual que el agua, lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí, jóvenes? Tenemos una demanda grande de agua, diré de luz, entonces el FEC te cobra de forma diferente. O sea, por ejemplo, todos reclaman cuando te quieren cobrar del agua, pero nadie reclama cuando el FEC realiza sus cambios en las tarifas, ¿no? Nadie dice nada, de ELFEC nadie se queja. Pero la verdad es que tienen que quejarse, pues, porque de repente el FEC agarra y te cobra en el horario pico, te aumenta el costo de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, para las empresas grandes como Semapa, digamos, que están bombeando 24 horas al día, no les conviene bombear en esa hora pico. Entonces, no bombean las 24 horas al día, no se bombea en realidad 24 horas al día. No, como no bombeas 24 horas al día, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que ver cuántas horas vas a bombear. Entonces, si yo voy a bombear 18 horas, seguramente mi caudal de bombeo va a ser mayor al caudal máximo diario. Una pregunta, por ejemplo, del examen, puedo decirles, a ver, ¿cuándo el caudal de bombeo es igual, en una línea de aducción, cuándo el caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario? Entonces ahí seguramente todos van a estar, chao, ¿no? Porque les puedo tomar examen oral también, porque como me han dicho que se están copiando, y no, bueno, eso es lo que se dice y demás, entonces han tomado algunos profesores tomarles examen de forma oral. Entonces yo una pregunta de esas podría agarrar y alguien que sabe me va a decir, ¿cuándo sería igual? A ver. Cuando bombee 24 horas. Jóvenes. Exacto, cuando el bombeo es 24 horas al día. Entonces, eso es lo que tienen que entender y comprender, ¿no? O sea, son conceptos. Esos conceptos son los que a ustedes les hacen fallar en el examen, ¿no? No es hacer ejercicios de memoria, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un esquema de una línea de bombeo. Fíjate tu línea de bombeo. Tienes acá está la bomba. Tienes esta línea de acá, por ejemplo. No sé si se puede ver. A ver, voy a tratar de pintarla. Esta parte de acá, jóvenes, es lo que entendemos por tubería de succión, ¿sí? Y por acá tenemos la tubería de impulsión. Por lo general, esta succión no es muy grande, ¿sí? No tiene que... por ejemplo, en los edificios, por ejemplo, lo que te recomiendan es que la bomba esté acá abajo, porque cuando está ahí arriba, tú tienes que verificar una carga de succión, ¿sí? O sea, la bomba tiene sus requerimientos. Lo que me preguntaba la María Laura, creo que era, no me acuerdo, no sé quién, de cavitación. Aquí sí se puede generar cavitación, ¿no? La cavitación se genera cuando tú tienes aire, ¿sí? Acá, pero en este tipo de elementos, digamos, ¿no? Vas a entrar en cavitación, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? La van a quemar la bomba, ¿sí? O sea, ¿cuándo vas a quemar la bomba? De repente cuando esto sea muy abajo, digamos, o el nivel este chupador esté acá abajo, digamos, y tu nivel de agua esté aquí, ¿ya? Entonces ahí es donde vas a tener problemas, ¿no? Cuando tengas en el manual que te digan tu carga de presión no puede ser menor que esto. Entonces ahí vas a generar burbujas y se te va a hacer pomada la bomba,
¿sí? Aquí sí funciona la cavitación. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esto. Por eso es que les digo, por ejemplo, en los edificios, por ejemplo, en los edificios, uno por lo general tiene que colocar la bomba acá abajo y el tanque, o sea, tu nivel acá arriba. Entonces, siempre vas a tener carga positiva, ¿sí? Entonces, bueno, eso seguramente les va a enseñar su profesor de instalaciones domiciliarias, ¿no? Por ejemplo, ayer que ha ganado nuestro equipo, el poderoso Bilsterman, entonces uno se siente feliz, ¿no? De que me hayan pedido los del equipo de Bilsterman, de que se los haga su cálculo hidrosanitario de su edificio, ¿no? Por ejemplo, ahí en el edificio del Bilsterman, he tenido el placer de estar con el ingeniero Mario Montaño, que es el mejor, bueno, también está en algunos otros edificios, ¿no? Pero Mario Montaño es uno de los mejores calculistas estructurales de Cochabamba, entonces va a estar ahí en la plaqueta, ¿no? Su nombre, Mario Montaño, y también mi nombre, ¿no? Como ingeniero sanitario para el Bilsterman, ¿no? Y ahora estoy doblemente contento, ¿no? O también cuando de repente me invitan también, bueno, me han invitado para hacer el diseño del hidrosanitario del Colegio San Agustín, digamos, ¿no? Yo no soy agustino, pero me han invitado para hacer su diseño. Y el cálculo estructural, el cálculo estructural lo ha hecho el ingeniero Vladimir Aliendre, que es agustino, y el diseño arquitectónico, el Leo Terán, que también es agustino, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Uno se siente feliz cuando le realizan esas invitaciones, ¿no? Y bueno, se queda ahí para toda la vida, ¿no? Esas más cosas que uno tiene, que tiene el orgullo, ¿no? De decir, bueno, yo estaba en esto, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, esos son los elementos que tú tienes que cuidar acá en esto, ¿sí? Tienen que ver eso, jóvenes, cuidado que se equivoquen y luego digan quién ha sido su profesor. Y ahora, miren, vamos a tener velocidades. Si el H sub F, jóvenes, va a ser mayor, a ver, acá no tengo una gráfica, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si acá está mi tanque de agua y de repente acá arriba está el reservorio, entonces fíjate, yo tengo este valor de H acá, de H que tengo que levantar, y aquí voy a tener otro valor de H sub F, aquí H sub F, y aquí por aquí un poco más arriba, el H sub F sub K, y aquí o sea, fíjate qué tamaño de altura en la que yo tengo que levantar. Entonces, el H sub F me conviene que sea grande o que sea pequeño. Por ejemplo, en el ejercicio del día del lunes, estábamos hablando de un H sub F de 180, creo. A ver, acuérdenme, jóvenes. Háganme recuerdo. Sí, ingeniero, sacaba un promedio en el ejercicio. ¿De cuánto? ¿Cuánto era ese promedio? 180 salían en... A ver. 180, o sea, pero imagínate, a ver, acá, fíjense, si yo tengo aquí una diferencia de cotas de 100 y le aumento 180 aquí de H sub F, ¿qué me va a salir? ¿Qué bomba me va a salir? ¿Una bomba grande o pequeña? Bomba grande, yo creo. Claro, una bomba gigante, ¿no? Entonces, ahí está el criterio del ingeniero, ¿no? Que tiene que agarrar y empezar a analizar qué estoy haciendo. O sea, puede funcionar, sí, pero nadie te va a contratar. A ver, ese es el problema. Sí funciona, pero nadie te va a contratar porque eso no cumple, pues, ¿no? Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Entonces, tienes esto, jóvenes, tienes que tener cuidado. Entonces, para eso, algunos autores te dan cierta ayuda. O sea, lo primero que tienes que pensar es que tu velocidad no tiene que ser grande, ¿no? La velocidad tiene que ser pequeña. Es lo primero que ustedes tienen que agarrar y pensar. Estoy con línea de aducción. Entonces, lo primero, mi velocidad, pues, tiene que ser pequeña, no puede ser grande. Porque si es grande, mi H sub F es grande y ahí sí, mi bomba es grande y
me van a decir, bueno, ingeniero, hasta acá nomás, nos vemos la siguiente semana, digamos, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Entonces, aquí fíjate, tenemos una ecuación que dice que el diámetro está en función del K, ¿sí? K, donde K varía de 1 a 4.4. Y aquí tienes el caudal de bombeo, más o menos. Y aquí tienes otra, ¿sí? Otra ecuación, ¿sí? Son ecuaciones que te ayudan a estimar una velocidad, ¿sí? Un diámetro, en realidad, un diámetro que te sea favorable, que va a ir menor, yo pienso que menor a 1,5 tendría que estar, bueno, ¿no? Porque si no, tu bomba es demasiado grande, ¿ya? Y en la parte de tubería de succión, fíjate, en la tubería de succión te dice los diámetros, fíjate, tienes para una velocidad de 0,75, tu velocidad máxima para un diámetro de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, estos valorcitos también te ayudan, ¿no? Seguramente han sacado de algún lado, ¿no? Entonces, tienen que ir viendo esto, ¿sí? Aquí tienes otra ecuación, ¿sí? Que te ayuda. A ver. Tú puedes tomar esto como guía, ¿sí? O puedes agarrar y encontrar esta ecuación que es para determinar igual el diámetro, ¿sí? Que está el caudal de bombeo en función a la velocidad y encuentras un diámetro para tu diseño. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Ya. A ver, encuentren el diámetro, a ver, un diámetro comercial para el caudal de bombeo de la pregunta del día de ayer. El día de ayer, ¿qué caudal teníamos? 63 creo que era, ¿no? A ver. 68, ingeniero. Ya, 68, a ver, tienes 68. 68 litros segundo. 68 litros segundo. Y vamos a ver con una velocidad de cuánto. Bueno, acá fíjate, a ver, 1,5 podrías tomar, ¿no? Porque si va a estar en estos rangos menor a 1,60, 1,60 acá, 1,45, podríamos tomar tal vez una velocidad de 1,4 o 1,3, digamos. A ver, con una velocidad de 1,3 o 1, sí, de 1,3, calculen cuál sería el diámetro de succión. A ver. Pero 258, ingeniero. $8.16, Inge. ¿Cuánto les ha salido, jóvenes? A ver. 8.16. 8.10. ¿Cuánto de 8.16? ¿Qué es 8.16? A ver otro. 0,258, ingeniero.
0,250, casi 25, ¿no ves? O sea, Eh, ¿cuánto me has dicho? 0,200. 58. 258. Entonces, bueno, para una línea de succión estaríamos hablando de 300 milímetros, ¿no? Porque 258 es mayor a 250, entonces tienes esto, ¿no? Que es 300 milímetros, ¿no? Entonces tienen que trabajar trabajarías en línea de aducción, de succión, con este valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. No sé si han entendido, jóvenes. Y a ver, para ese mismo caudal saquen su línea de impulsión mediante esta fórmula. A ver, ¿cuál podríamos? Esta podríamos utilizar. O esta, digamos, que se va a bombear 18. A ver, que vamos a bombear. Bueno, pues no es que estamos bombeando las 24 horas al día en este caso, para mantener el QB de 68, que indica, ¿no ve? 68 litros segundo. Entonces encuentren el diámetro de impulsión. A ver, veamos cuánto le sale. A ver cuánto le sale, jovencitos, a ver. Ingeniero, para 24 horas de bombeo, dijo, ¿no? Sí, sí. 0,34 solo, ingeniero. ¿Cuánto les ha salido, jóvenes? A ver, solamente uno ha sacado ese valor. 0,750, no mucho es. 0, Pero a ver. 0.34 me sale a mí. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero, una consulta, ingeniero. Ya. Por lo general, en algunos OTBs he visto que de la fuente hacia sus tanques no tienen una planta de tratación de aguas, directamente lo suben al tanque. En ese caso, ingeniero, no sería necesario una bomba, ¿no? Directamente sería calcular por gravedad.
No te entiendo nada. O sea, si existe una bomba, ya es pues una línea por bombeo. ¿No ve? Es lo que me tratas de decir. No, ingeniero, sino que, por ejemplo, aquí en la zona norte hay una TV que tiene su, directamente, mm, hacen llegar el agua por gravedad, no hacen bombeo. Y entonces la adducción ha sido calculada. Claro. eh, A ver, jóvenes, ya les explicaba, hemos dicho fuentes de agua, hay fuentes superficiales y subterráneas. Cochabamba tiene todas las fuentes habidas y por haber. ¿Por qué? Porque en Cochabamba no hay agua. Tenemos fuentes superficiales, como son Misicuni, Escalerani, Guaraguara, o sea, todas las fuentes que están en la zona norte, bueno, en la cordillera, no llamemos la zona norte, sino la cordillera de Cochabamba, ahí tenemos lo que son nuestras fuentes de agua. Estas fuentes de agua, pero por su ubicación geográfica, están más en una cota elevada con respecto a la ciudad de Cochabamba, que está cotas abajo. Entonces, obviamente, en ese sector va a ser su línea de aducción por gravedad. Es lo que les decía. Teníamos que ir a Escalerani, a poder ir a ver Escalerani, ustedes podrían ir a Escalerani, podríamos agarrar y mirar cómo es el canal hasta un embalse, y del embalse por gravedad a presión viene hasta la planta de Calacala. Y la otra línea de Misicuni, por ejemplo, igual, va de Misicuni, de Misicuni va a la planta de La Taquiña, ¿no? Entonces, todas las fuentes, o sea, ustedes tienen que aprender a determinar si es fuente superficial o subterránea. Y si es superficial, va a ir por gravedad. Si es subterránea, va a ir por bombeo. Pero a veces, en algunos casos, como en este, por ejemplo, que es un río, la fuente es superficial, pero estamos bombeando aguas arriba. Eso es una fuente por bombeo, es como en Inglaterra, ¿no? En el río Temes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué pregunta más tienen, jóvenes? ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, que tengan un excelente día. Estoy muy feliz. Y bueno, a ver, vamos a seguir, bueno, vamos a vernos el día de mañana, jovencitos, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Hasta luego.